En ese entonces, el maestro Altamirano se regresa a lo que es ya el estado de Guerrero. Las relaciones políticas entre don Diego Álvarez y Altamirano se recrudecieron. Ante ello, el general Vicente Jiménez interviene para intentar una reconciliación que no se da. Al contrario, don Diego Álvarez dictó una orden para que el maestro Altamirano fuera expulsado de su estado y así se le condujo hasta los límites de Oaxaca. Ante la orden de Diego Álvarez, la respuesta de Altamirano, al frente de 400 dragones de la primera brigada de la División del Sur, se aprestó a abandonar Guerrero por el rumbo de Iguala en diciembre de 1866, iniciando en ese diciembre y enero de 1867 una serie de triunfos contra los conservadores, proimperialistas como Abraham Ortiz de la Peña, Manuel Carranza y Paulino Gómez Lamadrid, apoderándose de varias poblaciones del estado de Morelos, incluida Cuautla, región que entonces formaba parte del tercer distrito del Estado de México. Después de estos triunfos, el presidente Benito Juárez ofreció a Ignacio Manuel Altamirano la banda de general, que declinó a favor de don Eutimio Pinzón, mientras él continuaba con el grado de coronel que el presidente Juárez le había otorgado en marzo de 1866, pero ya no con el de coronel auxiliar de la Guardia Nacional que le había conferido el gobernador Diego Álvarez desde 1863. Después de estos triunfos militares que marcan su compromiso patrio, Altamirano se unió a los generales Vicente Jiménez y Vicente Riva Palacio en la zona de Toluca, y puestos a la ofensiva, marcharon a mediados de marzo a Querétaro. Fueron 2 acciones de armas en las que participó el coronel Tisleco. La primera tuvo lugar en el Cerro del Cimatario el 27 de abril, la otra en la Hacienda de Callejas, el 1 de mayo de 1867. En ellas, al lado de sus hermanos del sur, demostró su enorme valentía y su gran patriotismo, su acendrado nacionalismo y su reconocido valor que le valieron de sus superiores el título de héroe. Después de la caída de Querétaro, el 15 de mayo, de la prisión y muerte de Maximiliano, Miramón y Mejía, los caudillos guerrerenses regresaron al terruño a dirimir sus diferencias, pero no lo lograron. El 7 de junio de 1867, en Iguala, el general Vicente Jiménez desconocía como gobernador al general Diego Álvarez y proponía como gobernador interino a Altamirano. Pero el 21 de agosto de ese 1867 muere don Juan Álvarez, el viejo patriarca del sur, y la diferencia entre Diego Álvarez y Altamirano se hizo más aguda, a tal grado que la ventilaron a través de la prensa. El maestro Altamirano funda el periódico El Correo de México, con el apoyo económico de don Porfirio Díaz. A través del mismo se oponía a una nueva reelección de Benito Juárez, pues consideraba que no era bueno ni conveniente para las instituciones y la libertad de la República. Pese a ello, gana Benito Juárez. Altamirano fue electo como fiscal de la Corte, que a pesar de que había ofrecido depositar su pluma en el altar de la patria, en diciembre de ese año inicia las veladas literarias con Luis G. Ortiz y Guillermo Prieto. Al principiar 1868, volvió a tomar la pluma para redactar las revistas literarias de México. Junto a Gonzalo A. Esteva, en 1869, fundó la revista El Renacimiento, que daría cabida a todos los literatos de México como una reconciliación o una amnistía cultural. En contrapartida, surgen periódicos conservadores como La Voz de México, La Sociedad Católica y El Universal, que lograron embarcar a algunos literatos conservadores que abandonaron la redacción del Renacimiento, que desaparece. Esa etapa de Altamirano como periodista es testigo del movimiento que a través de esto se da en el país. Como Benito Juárez concluía en 1871 su periodo presidencial, desde mayo de ese año, el periódico El Federalista hizo suya la candidatura de Juárez para otro periodo de gobierno, en tanto que el siglo XIX era lerdista, frente a otros como La Oposición y El Mensajero eran porfiristas. En 1871, Altamirano volvió a la redacción. En el siglo XIX escribió sus cartas sentimentales, que suspendió a partir de la octava
pues en su lugar reanuda su colaboración con las sociedades científicas de México, entre las que incluyó su insuperable Historia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la que él era socio distinguido y de la que llegó a ser primer secretario y a ocupar la vicepresidencia de esta sociedad. En el ámbito político, el presidente Juárez no pudo concluir su nuevo periodo de gobierno, pues le sorprendió la muerte el 31 de julio de 1872. Ocupa la presidencia don Sebastián Lerdo de Tejada para concluir la suplencia. Al pretender reelegirse, Porfirio Díaz proclama el Plan de Tuxtepec contra Lerdo de Tejada. En 1882, siendo presidente de la República el general Manuel González, el ministro de Educación Pública, don Joaquín Baranda, solicitó al maestro Altamirano formara un proyecto para el establecimiento en la Ciudad de México de una escuela normal de profesores de instrucción primaria, misma que fue inaugurada por el presidente Díaz el 24 de febrero de 1887 con el nombre de Escuela Nacional de Maestros. Con el triunfo de Porfirio Díaz como presidente, que ante la invitación que formulara a don Ignacio L. Vallarta para ocupar la cartera de Relaciones, es llamado el maestro Altamirano a ocupar la presidencia de la Suprema Corte de manera interina. En este tiempo, se intenta imponer en la Escuela Nacional Preparatoria la lógica positivista frente a la filosofía liberal, con la que Altamirano estaba identificado, a la que se sumaron otros, entre ellos Justo Sierra, que más tarde redactara el manifiesto que dio origen al grupo de los científicos. Asimismo, en 1886 se reforma el artículo 7 de la Constitución para restringir la libertad de expresión. La reacción a través de don Ricardo Ramírez, hijo de Ignacio Ramírez Calzada el Nigromante, fue considerar que iniciaba un régimen autoritario que llegó al despotismo. Entre 1886 y 1887, y alejado Altamirano de la política, su actividad se centró en la Suprema Corte, a la Sociedad de Geografía y Estadística, a las reuniones literarias que organizaba el Liceo Hidalgo, y vivía de su modesto salario como maestro de la escuela normal que él había creado. En México, las condiciones con la primera reelección de Porfirio Díaz en 1888, que ante el principio de la reelección indefinida, los liberales apenas sí podían protestar ante un poder hegemónico, y se considera ese 1888 como el año de la crucifixión del espíritu democrático de México.